¿Cómo les va? Bienvenidos a Contaminación Cero. Se sabe que uno de los temas de la agenda de la época, pero además de la agenda de este año en materia ambiental es el cambio climático. Porque, entre otras cosas, además de todas las consecuencias del cambio climático que ya se están percibiendo en el mundo y obviamente también en nuestro país, hacia fin de año se va a realizar una conferencia de Naciones Unidas en París, en la cual se va a resolver si el mundo sigue estancado en términos de negociaciones o si sale de la inercia del protocolo de Kioto nunca cumplido y se avanza en un nuevo esquema de reducción de emisiones de dióxido de carbono. En ese panorama, con ese panorama, es que la Argentina se ha convertido en epicentro de algunos eventos precisamente para discutir cómo avanzar en esas negociaciones, hacia esas negociaciones y también cómo generar políticas de adaptabilidad, políticas públicas que permitan enfrentar con algún grado de éxito un programa de mitigación frente a los riesgos que impone el cambio climático. Y en este caso, la Argentina fue sede, Buenos Aires particularmente fue sede de un encuentro organizado por CEPAL, por el Consejo Federal de Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Fue inaugurado por el gobernador Scioli, pero luego de eso nos detuvimos a conversar con quien ha sido uno de los ejes de la convocatoria, el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente y además director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires, el ingeniero Hugo Bilbao. Y hablamos con Bilbao respecto de cómo puede ser posible en una Argentina en la cual todavía la cuestión ambiental no está en la agenda, generar políticas públicas. ¿Será eso posible? Vean el informe. El tema que abordamos hoy es estratégico de cara a la agenda que tenemos por delante y con una visión latinoamericana. Nuestros países en los últimos años han tenido una gran recuperación en cuanto a lo social, lo económico, lo estructural, sus economías. Millones de ciudadanos han vuelto al mundo del trabajo y nos piden una mayor calidad de vida que tiene que venir de la mano precisamente de políticas de desarrollo sustentable y de impulso a las energías renovables. Nuestros territorios, por sus características naturales, tienen inmejorables condiciones. La Patagonia, lo que hace a la posibilidad de la energía eólica, el norte argentino, la energía solar, los biocombustibles y todo lo que seguramente a partir de la encíclica que esperamos con particular expectativa del Papa Francisco, en las próximas semanas vamos a tener una guía de ese equilibrio que tenemos que ir encontrando entre el desarrollo de nuestros recursos naturales, pero fundamentalmente con una visión social y en la calidad de vida, con la inversión permanente del Gobierno Nacional y la recuperación de empresas en manos del rol social activo del Estado como AISA, para poder evolucionar del 40% de cobertura agua potable y cloaca en estos momentos al 75%. El cierre de basurales, espacios públicos que estaban con altísimo nivel de contaminación, hoy son parques públicos, el reciclado de los aceites también. Esto es un cambio cultural, un cambio que seguramente tiene que venir de la mano de un protagonismo y un compromiso de la juventud. Yo convoco a que los jóvenes sean los grandes abanderados de desarrollo con sustentabilidad de todos nuestros recursos naturales y crear conciencia en los hábitos de nuestra vida cotidiana, la importancia de separar los residuos, la mirada puesta en cada sector productivo, de qué manera producimos más, de qué manera tenemos más inversiones, de qué manera hacemos crecer cada vez más nuestras economías, y por eso permanentemente estamos en la búsqueda
de llevar adelante las políticas de vanguardia que nos lleven a una Argentina más sustentable, más sana, más pujante en lo productivo, más inclusiva en lo social. No son palabras y circunstancias, sino el cambio que hemos impulsado en su momento en la provincia de Buenos Aires al comienzo de la gestión, cuando creamos el OPDS precisamente para trabajar transversalmente con todas las áreas de gobierno. Tiene que trabajar con infraestructura, tiene que trabajar con el Ministerio de la Producción, tiene que trabajar con el Ministerio de Educación, tiene que trabajar con el Ministerio de Salud Pública, tiene que trabajar con todas las áreas de espacio público. Esto es muy importante y por eso realmente tenía la expectativa de poder llegar a compartir con ustedes una parte de este seminario. Muchas gracias. Está claro que el cambio climático no es un tema más. El ambiente no es un tema más. El ambiente indefectiblemente debe ser un sector donde tenemos que tener una gran generosidad intergeneracional. En tu planteo respecto de la situación ambiental hoy en la Argentina, vos señalás que hay en marcha un cambio cultural y que indudablemente después de 10 años de crecimiento, quien asuma el gobierno, prácticamente no importa quién, va a tener que hacerse cargo de ese cambio cultural en relación al ambiente. Mi pregunta es, y sabiendo, por lo menos desde mi opinión, que estos 10 años fueron de crecimiento y quizás no tanto de preocupación en lo sostenible, ¿cómo se transforma eso en políticas públicas y no solamente en buenas intenciones, aún con gobernantes comprometidos? Bueno, en principio coincidimos entonces en que estos últimos años fueron de crecimiento económico, como lo decía recién, y muchas otras cosas positivas también. Leo que uno cuando quiere sintetizar y pone paradigmas, así como decía, generación del 80, granero del mundo, y tuvo otras cuestiones. También en el caso particular del gobierno primero de Kirchner junto con Scioli y después los dos gobiernos de Cristina, el paradigma es el crecimiento económico. El desarrollo sostenible significa también un aumento de la demanda existente en este tema y la necesidad de empezar a cumplir determinadas pautas de comportamiento que se van a exigir desde el punto de vista mundial. Yo digo que nosotros tenemos una responsabilidad sustantivamente menor que lo que ha tenido el mundo en su conjunto, lo decía recién. Sin duda. Si juntamos a la Unión Europea con más Estados Unidos, en lo que significa desde el inicio del proceso industrial, son el 70% de los gases de efecto invernadero que están hoy en la atmósfera, cuando solo significan o son el 12% del total mundial, sin embargo, lo cual significa que va a haber nuevas reglas de juego. La COP va a determinar nuevas reglas de juego. A ver. Pero alguien podría decir que la Argentina tiene en ese punto una situación ambigua, que es cierto que no tiene gran responsabilidad en el concierto mundial, pero al mismo tiempo es el segundo país de América Latina en emisiones per cápita. Habiendo podido, con una política más sostenible en los últimos 10 años, acompañando el crecimiento, no llegar a ese punto que no es precisamente enorgullecedor. Pero me parece que no es poco lo que se ha hecho en la República Argentina. Quizás nos falta hacer más, lo decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires. También tengamos en cuenta que los años estos de crecimiento económico han significado muchas cosas en lo que significa la emisión. Acá hay un país que se reindustrializó. Hay un país que venía de la nada, que en el 2001-2002 estuvo prácticamente al borde de la disolución desde el punto de vista político, económico y social, el momento más complejo desde la constitución del país como tal, en el año 1853, y se reindustrializó. Bueno, tenemos que adaptar determinadas circunstancias al tema. Es mucho lo que se ha hecho. Yo podría tocar algunos temas. Por ejemplo, si toco el tema de los residuos, a mí en particular, por mi cargo en el COFEMA, me significa la posibilidad de viajar y conocer realidades distintas en el país. Obviamente, los estadios de desarrollo de las distintas provincias en referencia a este tema son absolutamente distintos. Ahora veo una igual conciencia en la necesidad de empezar a encarar este tema con seriedad y he estado inaugurando plantas de tratamiento en lugares alejados de las capitales provinciales y a mí me ha tocado encarar la innovación tecnológica de lo que significa el SEAMSE. Digo, todos estos elementos tendientes a minimizar el efecto invernadero, la generación de energía a través del insumo básico como el metano, a través de la descomposición anaeróbica de los residuos que se producen en el relleno sanitario Norte 3, un ejemplo acabado, una cosa que antes se venteaba y que iba a aumentar.
el problema del efecto invernadero, hoy lo estamos utilizando. Me parece que son muchos los proyectos que existen en el país y es un momento de planificar desde el punto de vista de la sostenibilidad. En ese sentido, hablaste al pasar de las energías renovables y es, en el marco del cambio climático, claramente uno de los elementos, de las piedras fundamentales de cualquier política futura en ese, de la mitigación. asunto, de la mitigación. ¿Por qué en la Argentina todavía las energías renovables siguen siendo parte de lo testimonial, es decir, de lo políticamente correcto, pero no tienen todavía la incidencia que deberían tener en la matriz energética, por lo menos como para llegar a un porcentaje donde verdaderamente muevan el amperímetro? Porque la República Argentina en un determinado momento tuvo el crecimiento económico generó la necesidad de la búsqueda rápida de energías y hemos recurrido a distintos procesos de distinta naturaleza. Hoy somos deficitarios como país desde el punto de vista energético, pero solo vale el análisis en el marco de una coyuntura que significó un crecimiento como no ha tenido antecedentes la República Argentina. Nos asimos de las posibilidades energéticas que se podían y en el tema del cambio climático es cierto que hemos tenido algunos golpes tan importantes que nos hemos concentrado mucho más en lo que significa la adaptación. Por supuesto. No hay provincia de la República Argentina que no esté haciendo obras de infraestructura, fundamentalmente de tipo de desagües pluviales o de obras hidráulicas, tendientes a adaptarnos a estas nuevas curvas de intensidad. No, está claro que la adaptabilidad es esencial para. Por eso digo, hoy nuestro máximo objetivo obviamente tiene que ser la adaptación y conforme indiquen los nuevos acuerdos internacionales que se firmen. Yo digo que ahora soy un poco optimista en función del convenio, que lejos de lo que uno desearía han logrado firmar China y Estados Unidos, los dos países más responsables que el protocolo de Kioto no haya tenido el final feliz que todos intuíamos en un primer momento. Así que veremos cuál es el acuerdo de la COP21, este acuerdo de las partes que por primera vez genera optimismo en los líderes mundiales, que más allá que Copenhague fracasó, es cierto que ahora pareciese que todos los líderes mundiales están involucrados y en función de eso veremos cuál es nuestra responsabilidad. Digo, en contra de algunas posiciones que tienen algunos países europeos de la generación de barreras arancelarias, porque vuelve a repetirse la historia. Recién me lo preguntaban algunos colegas tuyos. Y volver al comienzo de la Revolución Industrial. Y volver al comienzo de la Revolución Industrial, digamos. Una Inglaterra que andaba pregonando por el mundo las ventajas que tenía, la adopción de políticas liberales y era fuertemente proteccionista, lo que permitió un desarrollo de su industria que la transformó en un imperio durante tantos años. Por eso en esto tenemos que ser absolutamente cuidadosos y decimos entonces responsabilidades comunes pero diferenciadas porque está claro que no es lo mismo China que Uruguay, ni es lo mismo Estados Unidos que Chile. Volviendo al interior del país, al interior quiero decir adentro de las fronteras de la Argentina, en términos de política ambiental, ¿cuáles serían las 3 o 4 prioridades que en materia de política de Estado vinculada con lo ambiental deberían ponerse en marcha a partir de diciembre? Me parece que de una u otra manera las señalé. Hay una que es un común denominador a lo largo y ancho de la República Argentina y con prescindencia de las dimensiones de cada una de las ciudades hay que seguir avanzando, que es un adecuado tratamiento de los residuos sólidos urbanos, como decía anteriormente, en distintos niveles de estadio, con la incorporación de distintos tipos de tecnología. En algunos lugares habrá que hacer en rellenos regulados y en otros lugares empezar a implementar tecnología, como la posibilidad que tenemos de desarrollarlo en el SEAMSE. El segundo elemento, nosotros tenemos una ley que es absolutamente revolucionaria, que es la de protección de bosques nativos, que por circunstancias de objetivos o de prioridades que han surgido del gobierno nacional nunca ha tenido el monto realmente apropiado para que las provincias Déjame que te interrumpa ahí un segundo. ¿Es solamente una cuestión de que la nación no ha girado los fondos correspondientes a los planes compensadores? ¿O también hay alguna responsabilidad del modelo de desarrollo imperante en el sentido de que es muy difícil parar el viento con la mano cuando para cualquier economía regional hoy sigue siendo más rentable avanzar sobre la frontera agropecuaria y plantar soja que defender esa frontera agropecuaria sin un horizonte económico inmediato? Bueno, no es parar el viento con la mano si los fondos que se diesen, los titulares de los que tienen las tierras sobre los bosques nativos recibiesen una cantidad de dinero suficiente para que no fuese parar el viento con la mano, sino fuese poner una pared para parar el viento. Por eso digo, no solamente tenemos que utilizar fondos
de la República Argentina, porque los bosques, en definitiva, son un bien para la humanidad en su conjunto, en tanto sumideros de gases de efecto invernadero, y los países desarrollados se han apropiado económicamente de los mismos y lo han hecho desaparecer. Si es cierto que buscamos una sociedad más equitativa, los países que tuvieron responsabilidad no solamente tendrán que coparticipar solidariamente técnicas limpias, sino también cuestiones económicas, y es precisamente en encontrar metodologías para permitir que esos bosques, porque lo que estamos haciendo nosotros es un renunciamiento. ¿Seguro? Vos lo decías, estamos renunciando a que esa superficie que tiene bosque nativo, que significa un bien para la humanidad en su conjunto, deje de ser utilizado en otro tipo de actividad que le significaría ingresos al país y la posibilidad de generar mano de obra. Eso, ese renunciamiento para el bien de la humanidad, no solamente lo tiene que pagar Argentina, también lo tienen que pagar los países que han sido grandes responsables de la problemática mundial. Por eso digo, esa ley también tendría que tener fondos de financiamiento internacional. ¿Y cuáles serían los otros 2 o 3 elementos centrales de esta política? Por eso lo decía, los residuos, Bosques. por otro lado bosques, y por otro lado darle sostenibilidad o más sostenibilidad o una nueva visión ambiental de temas que son absolutamente importantes para la economía de la República Argentina, algunos que lo señalan. Me parece que el más específico, porque ha sido, es y será absolutamente trascendente en la economía de la República Argentina, es el sector agropecuario. Hemos avanzado sustantivamente en ese tema, hemos propuesto, en el marco de un convenio que tenemos con la Cámara de Diputados de la Nación, un tratamiento ambiental adecuado de los residuos que se generan como consecuencia de los envases vacíos de los agroquímicos. De hecho, en la provincia de Buenos Aires tenemos una resolución en ese tipo. Ahí hay 2 cuestiones. Uno es la cuestión de la enculturización de la sociedad para que los productores agropecuarios o los dueños de la tierra empiecen a tener un comportamiento distinto, y otro que era más difícil, que era lograr la logística inversa para que lleguen a lugares ambientalmente apropiados para tratar estos residuos, lo que lo hemos logrado vía una fuerte colaboración de los municipios que se encuentran en zona agropecuaria. Y otro es encontrar un marco... ¿Hay espacio en la Argentina para discutir ya no el tema específico del tratamiento, que es imprescindible, de los envases de agroquímicos, sino, por ejemplo, una norma de buenas prácticas agrícolas? Hay algunos espacios, incluso dentro de del propio sector agrícola, como APRESID, por ejemplo, que empujan en esa dirección, pero todavía no tiene, digamos, la entidad Pero suficiente. se está dando volumen. Quizás hasta este momento no haya tenido el volumen necesario. Lo que está claro es que cada uno de los actores que está involucrado en este tema tienen una muy fuerte voluntad de empezar a trabajar desde ese punto de vista, y lo veo particularmente en el secretario de Agricultura, Delgado, del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Nación, Sí, señor. que es el responsable de llevar adelante las distintas experiencias sobre campo del análisis de la gota, es decir, de cómo es la influencia, hasta dónde llega una vez que se hace una aplicación, sea terrestre o sea aérea. Me pasa a mí con el ministro de Asuntos Agrarios Rodríguez, que está absolutamente interesado en este tema, y nos estamos juntando permanentemente para, en función de cada una de nuestras expertise, poder aportar sobre este tema para tener, en definitiva, una ley que tendría que ser de carácter nacional, porque si no, en tanto nosotros no generemos el espacio suficiente y las regulaciones apropiadas en el ámbito nacional, con absoluta respeto a las investiduras y a las potestades que tenemos cada una de las provincias, se genera un vacío y los municipios terminan legislando en función de algunas ordenanzas que hace que no haya ventaja, que haya muchas desventajas de un distrito a otro. Es un tema que en realidad lo estamos tratando, quizá ya tendría que estar, pero bueno, las cosas, como decía, hemos hecho mucho, falta mucho por hacer. Solamente uno puede avanzar adecuadamente si tiene un acertado diagnóstico, y el acertado diagnóstico parte de la premisa de hacer una autocrítica. Más allá de tu situación hoy como presidente del COFEMA y responsable de la Autoridad Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, vos sos un hombre de la política. Y por lo tanto, esta pregunta, si bien tiene un sesgo ambiental... Me saco el cargo de director ejecutivo del PS. No te lo saques. ¿No me lo saco? No te lo saques. Está por... Es una pregunta que tiene una política. tonalidad verde, pero vinculada con la política. Esta es una opinión personal. Creo que Como hombre de la política también. Por supuesto. Creo que la Argentina en los últimos años... Como periodista y hombre de la política, por a un supuesto. presidente de COFEMA y hombre de la política. Está muy bien. Creo que en los últimos años la institucionalidad ambiental en la Argentina ha sufrido cierto grado de erosión. De hecho, la Argentina es el único país de América Latina que no tiene un Ministerio de Medio Ambiente. No es un detalle menor.
¿Sabes que yo no lo considero tan importante eso? Pero aunque no lo fuera, la pregunta es yo esta. querría que fuese un ministerio. Primero te hago la pregunta. Hay cierto compromiso de algunos candidatos de Por transformarlo en supuesto. ministerio. Da otra envergadura desde la discusión Creo del que gabinete. permite sentar en otra mesa, ¿no? Pero eso no es óbice para que uno pueda desarrollar una adecuada política ambiental. Naturalmente. Pero mi pregunta va a lo Hasta siguiente. acá coincidimos en todo. El COFEMA hoy está ocupando ese lugar, aunque no sea de manera artera, pero quiero decir, en función de la red transversal que se ha hecho con las provincias, de la recuperación de un federalismo que en el tema ambiental estaba bastante deteriorado. El COFEMA está ocupando el lugar que dejó vacante la institucionalidad ambiental a nivel nacional, le hace la Secretaría de Medio Ambiente. No, yo en principio descreo que la Secretaría de Ambiente haya dejado un lugar vacante. Tengo relación permanente con el secretario Loruso y nos hemos encontrado en distintos lugares del país, obviamente abocados por temáticas ambientales. Quizá, si he tenido algún mérito como presidente del COFEMA, es darle otra visibilidad, darle otro movimiento. Ser ministro de la provincia de Buenos Aires también facilita muchísimas de estas cuestiones, este tipo de encuentros, otros encuentros. La verdad que los encuentros en temas de residuos más importantes que haya existido en la historia de la República Argentina son los dos últimos que se hicieron el año pasado, uno en San Juan y otro en La Plata, porque los motorizamos nosotros. El fin de semana pasado estuvimos en un encuentro destinado a mejorar las prácticas que tenemos en las áreas naturales protegidas. Esto en particular, que creo que la presencia de Scioli tiene un sesgo muy importante, le da volumen al Congreso como tal y nos asegura que la discusión del cambio climático y las posibilidades y los inconvenientes que se generan de error del tal vayan a constituir uno de los elementos de agenda de la discusión política que se está gestando de cara a este proceso electoral inminente. Nosotros somos movedizos, hemos constituido un muy buen grupo de muchos ministros de ambiente de distintas provincias, absolutamente convencidos que hay que hacer esto, y también se dio un proceso de maduración que es lógico. Las provincias lentamente fueron buscando el elemento orgánico y la estructura que resultaba más conveniente a los intereses de la generación de la política que el propio gobernador determinaba. En principio fueron direcciones, después fueron secretarías, después fueron ministerios. Hay algunas provincias que uno tiene como subsecretaría, hay otras provincias que nos tienen como ministerio absolutamente importante. Entonces creo que coincidió que mi presidencia es en un momento de maduración de muchos ministros de Medio Ambiente y que el COFEMA empezaba ya a tener un grado de maduración con más la visibilidad que le hemos aportado y la convicción más profunda que tenemos todos, que quizá nos ha faltado debate en el tema ambiental, quizá no lo hemos logrado incorporar a la agenda de la discusión permanente. También a mí siempre me preguntan cómo estamos nosotros en referencia a los residuos, que indefectiblemente es el tema del punto de vista ambiental que más interesa a la gente con respecto a otros países. Y yo digo, bueno, en la separación de origen está claro que estamos atrás porque en la República Argentina existió un diciembre del 2001 y un enero del 2002 que sacó absolutamente de la agenda esto, pero la verdad que hemos recuperado mucho y lo digo con mucho orgullo. En el SEAMSE nosotros tenemos innovaciones tecnológicas, la planta de tratamiento de lixiviados más moderna del mundo, que significa que en los países desarrollados quien estudie ingeniería sanitaria indefectiblemente tendrá en su manual el ejemplo que hemos construido nosotros con ingenieros argentinos en la planta. Es decir, estamos avanzando mucho. ¿Nos falta? Nos falta muchísimo. La autocrítica es esencial. La última. ¿Cómo ves la inserción del tema ambiental en la agenda electoral del calendario electoral inminente de la Argentina de este año? Sí, hoy particularmente, y soy absolutamente objetivo, como hombres de la política que somos y de la lectura y de la visualización, todavía no se encuentra, lo cual no significa que conforme avance el proceso electoral y cuando estén definidos los candidatos, queden más claros cuáles son los elementos priorizados en la agenda. Hoy la discusión pasa por otro lado. Me parece que este encuentro va precisamente en ese sentido, en incorporar en la agenda la discusión política de estos temas, porque está claro que si está en la agenda quizá no lo resolvamos. Ahora, si no está en la agenda, seguro que no lo vamos a resolver. Muchísimas gracias, Hugo. La verdad que te agradezco mucho, me sentí muy cómodo en este programa y nada, te felicito porque cuando decimos que es difícil meter en la agenda política las cuestiones ambientales, ustedes ocupan un rol central y un programa de esta naturaleza es absolutamente trascendente para ello. Muchísimas gracias. Gracias. Si hay un dato poco auspicioso de la última década en la Argentina en materia de medio ambiente,
tiene que ver con la pérdida de presencia, de incidencia y de actividad de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. La institucionalidad argentina en materia ambiental es muy pobre y se ha empobrecido a lo largo de los últimos 10 años. De hecho, la Argentina es el único país de América Latina que no tiene un Ministerio de Medio Ambiente dentro de su esquema de gobierno. Por eso, la palabra de Hugo Bilbao, quien es hoy el presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente, no es una palabra cualquiera. ¿Será que el COFEMA, como se lo conoce el Consejo Federal de Medio Ambiente, está ocupando el espacio político que dejó vacante la Secretaría de Medio Ambiente y que, como todo el mundo sabe en política, espacio que se deja vacante, espacio que alguien ocupa? Quizás sea el atisbo de un nuevo federalismo, una nueva forma de conducir la política ambiental en la Argentina, una política ambiental que hasta hoy mucha conducción, que digamos, no ha tenido. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado. En la ciudad de La Plata funciona el programa Bolsa Verde. Gracias a la participación de todos los platenses a través de la separación de residuos, cada día recolectamos 150 toneladas de materiales reciclables. En una ciudad verde vivimos mejor. La Plata, compartamos la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.